Buenos días. Ya. Buenos días con todos, estimado personal de la Universidad de San Martín de Porres, estimadas autoridades. Primero, les doy la bienvenida al cuarto webinar de salud del tema que vamos a desarrollar hoy, que es diabetes mellitus y estilos de vida saludables. Me presento, primeramente soy el doctor Sebastián Camacho, responsable del área de seguridad y salud en el trabajo. En esta ocasión, contamos con la participación de dos expositores. En primera instancia, el médico de tópico de nivel central, el doctor Diego Alonso López, y la médico ocupacional posteriormente va a culminar la capacitación con su tema, la doctora Valeria Palomino. Vamos a dar al final de la capacitación eh, un espacio para poder hacer sus preguntas. Las pueden ir escribiendo igualmente durante el transcurso del Zoom es en el chat para poder tenerlas registradas y al final vamos a ir respondiéndolas. Asimismo, también recordar que pueden ir registrándose en la participación, que vamos a ir mandando el link por el chat de forma seguida, ¿no? Entonces lo vamos a ir mandando ahorita y conforme vaya avanzando la capacitación vamos a ver enviarla para que los que vayan ingresando puedan registrarse también. Ok, entonces le doy pase al doctor Diego Alonso para que pueda empezar la exposición. Y posteriormente la doctora Valeria Palomino va a culminar con ello. Ya. Buenos días con todos, colegas, personal administrativo de la Universidad San Martín de Porres. Bueno, me presento primero. Primero que nada, agradecerle al doctor Sebastián por su presentación. Y bueno, mi nombre es el médico cirujano Diego Alonso López Montoya. Yo me voy a encargar el día de hoy de exponerles un tema muy importante, ya que aunque hemos escuchado muy seguido sobre esta enfermedad, no muchos a veces lo entendemos del todo. ¿Ok? Es una enfermedad muy prevalente, todos conocemos a alguien que tiene diabetes o si no, nosotros mismos tenemos esta enfermedad. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito sobre esta dicha enfermedad y aparte también de sus signos de alarma. ¿Ok? Vamos a hablar primero sobre qué es la diabetes. Vamos a identificar la definición propia de la enfermedad. Vamos a hablar sobre los tipos de la diabetes. Hay un montón de tipos en la medicina de la diabetes, sin embargo, vamos a hablar netamente de los tres principales, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, ¿ya? Que son los más prevalentes en nuestro día a día, pues, ¿no? A aprender a identificar si tenemos algún factor de riesgo, porque también es importante mencionar que hay factores de riesgo tanto modificables con los que nosotros podemos, valga la redundancia, modificar, y los no modificables que son edad, entre otros, que vamos a ver también más adelante. Vamos a aprender también a diagnosticar signos de alarma, o mejor dicho, a tener en claro algunos síntomas que nos van a ayudar a pensar que podríamos estar empezando la enfermedad, o a lo mejor también identificar un signo de alarma ya de una enfermedad compleja para poder identificar a tiempo y hacer nuestros controles y nuestro respectivo tratamiento. Y también algo súper chiquito, porque el tema de hoy más que nada no es una charla netamente médica, vamos a hablar algo del diagnóstico y también propio del tratamiento, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos con la charla de por sí. Vamos a empezar sobre la definición de qué es la diabetes mellitus, ¿no? Bueno, la diabetes mellitus no es solo una enfermedad, sino que es una condición en la cual el cuerpo no puede manejar el azúcar en la sangre, lo que conocemos también como la glucosa, ¿ya? Lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy es que la glucosa es como un combustible, es el combustible principal de nuestro cuerpo.
para obtener más que nada lo que significa la energía, ¿ya? Y esta energía la necesitamos para diferentes actividades, para pensar, para movernos, para trabajar y mantenernos activos durante todo el día. Ahora bien, para que esta glucosa entre a nuestras células y se convierta en energía, el cuerpo necesita una hormona que se llama la insulina. La insulina, obviamente, es una hormona que se produce en un órgano que se llama el páncreas. Entonces, ¿qué pasa en la diabetes mellitus? Lo que ocurre es que quiero que tengan en cuenta como que si la insulina fuera una llave, ¿ok? Una llave de una casa, de un departamento. En la enfermedad, esta llave no funciona bien o simplemente a veces no existe. Entonces, la glucosa se queda circulando en la sangre en lugar de entrar a las células y por lo tanto no hay energía dentro de nuestro músculo o en diferentes células del cuerpo. Con el tiempo, esta acumulación de azúcar puede dañar órganos importantes, como cuáles puede dañar tanto el corazón, puede dañar los riñones, pueden dañar los ojos, los vasos sanguíneos, entre otros, y puede producir enfermedades complejas a futuro. ¿Ok? Lo importante aquí es entender de que la diabetes no aparece de un día para el otro, ¿ok? Es el resultado de hábitos, de predisposición genética y estilos de vida. Sobre todo del tipo 2, que es el que vamos a hablar también más adelante, porque bueno, el tipo 1 más que nada es una falla autoinmunitaria. Sin embargo, si nosotros manejamos un buen estilo de vida, una buena alimentación, hacemos ejercicio, podemos prevenir bastante lo que es esta enfermedad, ¿ok? Así que podemos llegar a controlarla si que la detectamos a tiempo también. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de diabetes. Tenemos lo que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 3. Vamos a hablar primero de la diabetes tipo 1, ¿ok? Este tipo de diabetes suele aparecer más que nada en edades tempranas, en niños, en adolescentes y en adultos jóvenes. Aquí, en esta condición de esta enfermedad, el cuerpo no produce insulina o produce muy poca, ¿ok? Porque el propio sistema inmune, nuestro propio cuerpo, se encarga de destruir las células del páncreas que lo fabrican, ¿ok? ¿Quién fabrica la insulina en nuestro páncreas? Las células beta, ¿ok? Entonces, nuestro cuerpo se encarga de destruir dichas células. Por lo tanto, no se fabrica la insulina y no se fabrica o se fabrica muy poco. En este caso, no se debe a una mala alimentación, tampoco se debe por el peso, sino un propio sistema de autoinmunológico, pues, ¿no? Y aunque no se puede prevenir, hoy en día con un buen tratamiento y, bueno, estilos de vida, se puede llevar una vida completamente normal y una vida activa, ¿ok? Entonces, ya les había mencionado a ustedes de que la insulina es como una llave, entonces la glucosa es como la persona que quiere entrar a la casa, que es la célula. Entonces, si la persona quiere entrar a la casa, necesita una llave para abrir el departamento. Y esa llave es la insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, esta llave no existe, no tiene llave, entonces por lo cual no puede entrar a la célula. Como no puede entrar a la célula no tiene energía, el músculo no tiene energía y se agota toda esa reserva y al final el cuerpo necesita de alguna manera energía. Entonces va a tener que activarse o va a tener que rescatar energía de otras partes que ya no son tan beneficiosas para nosotros. Entonces, quiero que lo tengan eso en mente para que en un momento más adelante les voy a poner un video explicando más a detalle lo que es el tipo 1 para que ya tengan un conocimiento previo de la enfermedad propiamente dicha. Ya. Y ahora hablando de la diabetes tipo 2, este es el tipo más común. Aproximadamente, según los estudios, de todos los tipos de diabetes, ocupa el 90% de los casos. Y suele presentarse más en adultos que en personas jóvenes, obviamente, pues, ¿no? Aunque últimamente, también en los últimos estudios, se está viendo la predisponencia de este tipo de diabetes en personas más jóvenes, porque los estilos de vida, la alimentación, cada vez más están siendo más perjudiciales en edades más tempranas. Por eso es esta charla también para que todos tengan conciencia de lo que importante que es tener una vida saludable y manejar también este ejercicio físico y perder peso. ¿Ok? ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? En este caso, el cuerpo sí produce insulina, no como la tipo 1. En este caso sí lo produce, pero no la usa bien. ¿Ok? Es decir, que las células no responden correctamente a la insulina. Y esto se le llama, propiamente dicho, resistencia a la insulina. Esta está relacionada más que nada al sobrepeso, la falta de ejercicio, el estrés, la mala alimentación y algunos antecedentes familiares. La buena noticia es que este tipo sí se puede prevenir y se controla con cambios en estilos de vida, en control de peso y revisiones médicas periódicas. Hay un mito que dice de que si yo no tengo familiares con antecedentes de diabetes, a mí jamás me va a dar diabetes, y eso es falso. Obviamente, tener un antecedente familiar predispone a que tengas más probabilidad de tener la enfermedad. Sin embargo, si no tienes antecedentes familiares,
Si tienes un mal estilo de vida, tomas alcohol, fumas, tienes sobrepeso, hay una probabilidad también que contengas la diabetes. O sea, y también quiero que tengan en cuenta eso. Y ahora, volviendo al ejemplo de la casita que les había mencionado, en este caso, la glucosa, que es la persona, tiene la llave, que es la insulina. Sin embargo, está mal usada. Es como si la puerta tuviera una chapa especial en cual la llave no puede entrar. Entonces, al momento que quiere entrar la glucosa a la célula, no puede porque ya generó resistencia a esta llave. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que no se puede ingresar la glucosa a la célula y tampoco se puede recibir energía y se acumula todo el azúcar en la sangre. ¿Ok? Y por último tenemos la diabetes gestacional, que bueno, este tipo aparece solo durante el embarazo. ¿Y por qué? Porque hay algunas mujeres que aunque nunca hayan tenido diabetes, desarrollan esta condición porque el cuerpo no logra manejar bien el azúcar que se produce en este periodo. Suele desaparecer después de que acabe la culminación del embarazo. Sin embargo, tener este tipo de diabetes durante la gestación predispone a que la mamá y también el hijo en futuro tengan la enfermedad. Por eso en algunas ocasiones se da tratamiento inclusive a la mamá después del embarazo para manejar sus niveles de azúcar. ¿Esto significa que toda embarazada va a tener diabetes gestacional? No, no significa eso. Significa que hay algunas mujeres que no tienen la capacidad de controlar tanto nivel de azúcar porque no estás produciendo azúcar solo por una persona, estás produciendo azúcar para dos. Entonces, el cuerpo a veces no tiene la capacidad de controlar ese manejo de azúcar y por lo tanto generas la enfermedad. Pero son en algunos casos particulares, no en todos. Por eso hay muchas mamás que están gestando que no tienen la enfermedad de la diabetes. Entonces, es en algunos casos particulares. Eso también quiero que tengan en cuenta. Pero como la mayor prevalencia es de la diabetes tipo 1 y la tipo 2, vamos a hablar netamente más a fondo de estas dos enfermedades, ¿ya? Igual quería mencionar la diabetes gestacional porque es más prevalente también, a diferencia de otros tipos, porque en la medicina hay un montón de tipos de diabetes, sin embargo, las tres son las más comunes. Entonces, vamos ahorita a pasar a la siguiente PPT, donde vamos a hablar un videíto sobre lo que es la diabetes tipo 1, ¿ya? Y bueno, pido su atención del caso y igual a final de la charla va a haber preguntas, me imagino. Entonces, cualquier cosa estamos acá para responderles, ¿ok? Voy a poner el audio. La diabetes tipo 1 es una condición en la cual su páncreas no produce insulina, una hormona que el cuerpo necesita para mantener los niveles apropiados de azúcar en la sangre. Después que usted come alimentos que contienen hidratos de carbono, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa y para mantener la glucosa sanguínea en un nivel saludable. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante puede ingresar a dicha célula. Ahora sus células pueden utilizar la glucosa para producir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 1, las células beta del páncreas pierden su capacidad de producir insulina, dando como resultado altos niveles de glucosa en la sangre y otras complicaciones. En la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico, específicamente sus glóbulos blancos, consideran a las células beta pancreáticas como si fueran cuerpos extraños. En una respuesta autoinmune, sus glóbulos blancos segregan anticuerpos que destruyen a sus propias células beta. Como resultado, el páncreas produce poca o ninguna insulina. Sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a sus células. Dichas células están desnutridas debido a la falta de las calorías que deberían recibir de la glucosa. Además, el nivel de glucosa se acumula en el torrente sanguíneo,
dando lugar a una condición llamada hiperglucemia. Los síntomas más comunes de la hiperglucemia en la diabetes tipo 1 son excesiva hambre y sed, necesidad de orinar frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, fatiga, debilidad, irritabilidad y visión borrosa. Si la hiperglucemia no se trata, usted puede enfermarse gravemente. Debido a que usted no tiene suficiente insulina en la sangre, las células no pueden utilizar la glucosa para obtener energía. Como resultado, su cuerpo descompone las reservas de grasa y de proteínas como fuente alternativa de energía. A medida que la descomposición de la grasa continúa, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una condición llamada cetosis. Cuando los cuerpos cetónicos se acumulan a niveles peligrosamente altos, se produce una condición llamada cetoacidosis diabética, que puede poner en peligro la vida. Si sus niveles de glucosa en sangre siguen siendo altos en el tiempo, se pueden producir problemas de salud a largo plazo, tales como la aterosclerosis, ceguera, daño a los nervios y enfermedad renal. Si usted sufre de diabetes tipo 1, su meta es mantener su glucosa en sangre dentro de los niveles normales. Esto se realiza a través de una combinación adecuada de reemplazo de la insulina, monitoreo de la glucosa en sangre y, de igual importancia, seguir una dieta saludable y hacer ejercicios de forma regular. Debido a que su páncreas deja de producir insulina, usted deberá administrarse insulina para reemplazar la que su cuerpo debería producir. Un profesional médico autorizado puede entrenarlo para que usted se inyecte la insulina de manera subcutánea. Usted deberá administrarse varias inyecciones al día, rotando el punto de aplicación para evitar daños en los tejidos y problemas de absorción. Otra forma de administrarse la insulina es a través de una bomba de insulina, la cual está adherida a su cuerpo, y le administra la insulina a través de un tubo que está implantado bajo su piel. Usted tendrá que revisar el nivel de glucosa en la sangre varias veces al día con un glucómetro. Para ello, debe pinchar su dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en el glucómetro. Conocer su nivel de glucosa en la sangre le permite ajustar su dosis de insulina, las calorías que usted come durante las comidas y la actividad física que realice. Usted deberá seguir una dieta saludable y realizar ejercicios de forma regular para controlar su nivel de glucosa y reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Listo. Ya, me gustó este video porque era bien educativo con respecto a lo que es la diabetes tipo 1, su fisiopatología un poco, sus síntomas, signos e inclusive el tratamiento y la manera de aplicarlo. Quisiera recalcar algo chiquito sobre lo del video, que es la cetosis. Yo les mencioné sobre que la glucosa es energía. Si no hay glucosa que pueda consumir la célula se queda sin energía. Por lo tanto, el cuerpo es tan sabio que dice de alguna manera u otra, tengo que tener energía. Por lo tanto, la grasa de nuestro cuerpo también es energía. De alguna u otra forma, también produce energía. Entonces, el cuerpo propio empieza a degradar dicha grasa para generar energía. Por eso existe lo que es la pérdida de peso en la diabetes. ¿Ok? Porque la mayoría de personas piensa, ya, si yo tengo diabetes, voy a ser bien gordito. Pero no siempre es el caso, porque si tienes una diabetes avanzada, tu reserva de energía va a ser la grasa, por lo tanto vas a bajar de peso. Pero esto es perjudicial, porque una vez que tú uses tu grasa como reserva de energía, vas a degradar algunos componentes que se llaman cuerpos cetónicos. Y si estos cuerpos cetónicos se acumulan en tu cuerpo, se va a llevar a un estado de lo que es la cetosis, justo lo que mencioné en el video. Y esta cetosis puede tener problemas ya neurológicos más adelante con respecto a una complicación aguda de la enfermedad. Tenemos dos complicaciones agudas, que es la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar, que obviamente no voy a detallar todo lo que son dichas enfermedades porque si no la charla duraría horas,
pero que tengan en cuenta nomás estas dos complicaciones agudas, que es la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Estas dos se sintetizan, así decirlo, por un nivel elevado de glucosa y tienen daño neurológico mediante el aumento excesivo del azúcar. Y el tratamiento de dichas es la insulina, es la fluidoterapia con cloruro de sodio y algunas veces potasio por si es que se baja mucho el potasio. Entonces, me gustó este videito, como les dije, porque es bien educativo y espero que haya quedado bien lo de que es la diabetes tipo 1. Y ahora vamos a ver un pequeño video, un poquito más corto, de lo que es la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. Y este también es bien educativo porque me gustó entonces, así que les voy a transmitir ahora el video. Para entender los problemas del azúcar en la sangre, debemos revisar qué es una hormona. Las hormonas son proteínas liberadas desde partes del cuerpo llamadas glándulas. Ayudan a enviar mensajes desde un lugar en el cuerpo a otras partes que están más lejos. La insulina es una hormona que le dice al cuerpo que almacene la energía que obtenemos de los alimentos que comemos. La insulina se produce en tu páncreas, un pequeño órgano ubicado debajo del estómago. Los niveles de insulina aumentan en respuesta a los diferentes tipos de azúcar comidos en tu dieta. El aumento de los niveles de insulina permite que el azúcar se guarde en forma de energía que se utilizará más tarde. Tomemos un paseo en tren para tratar de entender mejor las cosas. ¡Todos a bordo! Piensa en el páncreas como si fuera un motor a vapor en un tren anticuado partiendo a dar un paseo a través de la ladera de la montaña. La insulina es el humo que produce el motor del tren al resoplar a lo largo de su viaje. Al pasar por el valle, el tren se desliza a lo largo de su vía. El motor a vapor funciona sin esfuerzo y continuamente produce pequeñas bocadas de humo. Cuando viaja hacia arriba en la colina, el humo aumenta, pero solo en una pequeña cantidad y durante un corto periodo de tiempo. Esto representa la función normal cotidiana del páncreas. Cuando el páncreas no está sobrecargado de trabajo, elabora pequeñas cantidades de insulina. Una pequeña colina representa una comida que se traduce en niveles de insulina que suben temporalmente. Cuando el tren comienza a viajar por una montaña muy empinada, el motor pone en marcha sus engranajes. A medida que el tren sube, el motor quema más combustible y la salida humo empieza a aumentar. Inicialmente, la velocidad del tren no cambia y los pasajeros no son conscientes del esfuerzo que se le demanda al motor. Esta montaña empinada representa la prediabetes. Cuando una persona come más de lo necesario, el páncreas tiene que trabajar en exceso y elaborar más insulina. El individuo no siente esta presión sobre el páncreas. Si el tren tiene que continuar subiendo la montaña durante un largo periodo de tiempo, el motor comenzará a agotarse y el tren se hará más lento, disminuyendo el humo producido. Al igual que el motor con exceso de trabajo, el páncreas también puede empezar a agotarse. En la diabetes mellitus, la cantidad de azúcar en la sangre es alta por varias razones. El páncreas no puede producir suficiente insulina porque tiene exceso de trabajo. Además, el aumento de peso hace que la insulina que tienes no funcione tan bien. El resultado final es que el azúcar de la dieta se acumula en la sangre. Agregar ejercicio a tu agenda y comer menos azúcar en tu dieta puede disminuir la presión sobre tu páncreas y mejorar los niveles de azúcar en la sangre. Listo. Ya, como mencionó el video, uy, un momento. Listo, ahora sí. Como mencionó el video, a diferencia de la tipo 1, acá sí hay insulina. Y lo que se genera es una resistencia a dicha insulina debido a que hay un acumulo del uso de esta misma. Entonces, este es un poquito más fácil de entender a comparación de la tipo 1. Entonces, está más asociada a malos hábitos, a una dieta desbalanceada y mal ejercicio. Entonces,
Esta, como había mencionado, es un poquito más sencilla de entender, entonces, y es la más prevalente y la que nosotros nos podemos cuidar más. Así que si de algo quiero que se lleven de esta charla es aprender de que la tipo 1 es que el cuerpo no tiene insulina o tiene muy poca. Y la tipo 2 es que la tiene, pero no la usa bien. ¿Ya? Esa es la conclusión de estos dos videos, para que ustedes sepan más que nada la definición de la propia diabetes tipo 1 y tipo 2. Ahora, vamos a hablar sobre los factores de riesgo. La diabetes es una enfermedad que no aparece de un día para el otro, como lo habíamos mencionado. Es el resultado de una combinación de factores que algunos los podemos cambiar, que son los factores modificables, y algunos no los podemos cambiar, que son los factores no modificables. Entonces vamos a hablar cada uno un poquito de cada uno de ellos y vamos a empezar por los factores de riesgo no modificables. Entonces, estos factores son los cuales no podemos cambiar. Están ahí, existen y van a existir siempre. No los podemos prevenir porque, bueno, ya están ahí. Entonces tenemos, por ejemplo, la edad. Y ese es un factor de riesgo no modificable para todos los que estamos en este Zoom, por ejemplo. Entonces, a medida que pasan los años, especialmente después de los 40 años, el cuerpo ya se vuelve menos sensible a la insulina, ¿ya? Netamente por la propiedad que genera. Entonces, se produce un poquito más de resistencia a la insulina y esto puede ser un factor de riesgo para que se desarrolle la enfermedad en un futuro si está acompañado de otros factores. Entonces, es bueno que a partir de los 40 años, e incluso si es que nos sentimos completamente sanos, no importa si estamos súper bien, está bien que nos hagamos nuestro control al menos una vez al año del nivel de azúcar que nosotros podríamos tener. ¿Ok? A partir de los 40, al menos una vez al año, no está de más que se hagan su control. ¿Vale? Después tenemos los antecedentes familiares. Si tenemos padres, si tenemos hermanos o abuelos con diabetes, nuestro riesgo obviamente va a aumentar. No significa que vamos a tener diabetes como había mencionado. Puedo tener este antecedente familiar, puedo tener el riesgo de tener diabetes, sin embargo, si es que yo me cuido, si tengo una buena alimentación, si hago ejercicio y tengo una vida ejemplar en ese aspecto, lo más probable es que no la desarrolle. ¿Ok? Entonces, con mayor razón, si yo tengo el antecedente familiar de un familiar de primera línea con diabetes, lo ideal es que yo haga mis controles periódicamente para verificar cómo está mi nivel de azúcar. ¿Ok? Y así también poder detectar a tiempo lo que es la enfermedad. Y el último, que es factores genéticos y de origen étnico, es más que nada de un estudio epidemiológico que se ha visto que la diabetes mellitus tipo 2 es más frecuente en lo que son personas de origen de América Latina, a diferencia de personas de Europa. Esto es un dato epidemiológico sobre todo y me pareció interesante ponerlo, ya que, bueno, acá todos somos latinoamericanos, latinoamericanos. Y obviamente tenemos también ese riesgo por la etnia y por el factor genético. Sin embargo, si vas a Suiza, si vas a Holanda, se podría ver que la prevalencia de la diabetes disminuye drásticamente a comparación a nuestra área geográfica. ¿Ok? Entonces también es un datito interesante que también me llamó la atención. Entonces, en resumen, no podemos cambiar nuestra edad ni nuestra herencia, pero sí podemos actuar sobre los factores de riesgo que sí están en nuestras manos y acaban de entrar los factores modificables. ¿Ok? ¿Qué significa estos factores modificables? Significa que estos factores nosotros podemos prevenirlos y actuar sobre ellos para que no desarrollemos la enfermedad. Todos estos factores están relacionados con los estilos de vida, el comportamiento social y la personalidad de cada uno. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Tenemos sobrepeso y obesidad. Bueno, el exceso de peso, sobre todo la grasa abdominal, dificulta la acción de la insulina, como ya hemos visto en los videos anteriores. Se ha visto que bajar incluso un 5 a un 10% del peso corporal ya mejora el control de azúcar en la sangre. Por eso, la idea de esta charla no es que ustedes hagan ahorita, mañana, una dieta extrema donde coman full lechuga y no coman nada más. Tampoco esa es la idea. Se pueden cuidar, empezar una dieta saludable donde esté todo bien proporcionado y moverse un poco más cada día para que tengan una mejor control de la grasa abdominal y también, por ende, un mejor control en el azúcar de la sangre. ¿Ok? Y esto va de la mano también con la mala alimentación, que es otro factor modificable. El consumo frecuente de harinas refinadas, el consumo de dulces, la famosa gaseosa, frituras y comida rápida eleva excesivamente el azúcar en la sangre. En cambio, una dieta ya más saludable con verduras, con frutas, agua, cereales integrales y, bueno, porciones bien moderadas ayuda a prevenir también lo que es la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no les digo tampoco que ya no tomen gaseosa nunca más en su vida. Sería lo ideal, pero lo ideal también sería de que si es que a ustedes les gusta tomar gaseosa, no lo tomen tan seguido.
una vez a la semana, una vez al mes a lo mejor, sería lo ideal para que también, si tú tienes factores de riesgo, tanto no modificables como modificables, empiezas a tomar un poco más de conciencia y dejar dicho alimento, pues, ¿no? Porque claro, la gaseosa es un alimento que es muy rico en azúcar. Entonces, justo el azúcar que nosotros queremos evitar que se acumule en la sangre. Entonces, por ende, sería bueno que también se empiece a dejar poco a poco. Ahora, tenemos la falta de actividad física. Bueno, el cuerpo está hecho para moverse, como sabemos. Entonces, estar mucho tiempo sentado hace que el metabolismo también se vuelva lento. ¿Qué se recomienda en estos casos? Se recomienda al menos 30 minutos diarios de caminata, de baile o bicicleta, ya que esto también reduce el riesgo también por la falta de actividad física. Ahora, esta es muy importante, el estrés y la falta de sueño. Como todos somos trabajadores de San Martín y sé que todos damos la camiseta por nuestra institución, es normal que a veces haya estrés durante el trabajo. Pero, bueno, este estrés, el estrés constante sobre todo, genera que se liberen ciertas hormonas también que hacen que se eleve la glucosa, por ejemplo, el cortisol. Entonces, inclusive, si es que nosotros comemos bien, de nada de más servir llevar una buena alimentación, una buena actividad física, si es que yo paro estresado todo el día y es que además al estrés le sumo la falta de sueño, ¿ya? Porque también dormir poco, altera lo que es el metabolismo. Por eso hay que cuidar mucho el descanso y manejar todo, sobre todo lo que es el estrés. Ahora, no es lo mismo una buena calidad de sueño y a dormir una cantidad de horas. Yo puedo dormir 8 horas seguidas y despertarme con un mal genio, despertarme estresado, y es porque no tengo una buena calidad de sueño. Una buena calidad de sueño se logra con ejercicios de respiración, inclusive a veces con terapia, con melatonina para dormir un poco mejor, para que una vez que despertemos, despertemos con energía, despertemos con un buen carácter y todo eso. ¿Ok? Entonces, eso también es importante diferenciar entre el sueño tal cual y la buena calidad de sueño. ¿Ok? Y por último, tenemos el consumo de alcohol y tabaco. Bueno, beber con frecuencia y fumar también dañan los vasos sanguíneos y eso genera también que se produzca más resistencia a la insulina. Más que el alcohol, el tabaco es una droga que la verdad es muy perjudicial para el ser humano en todos los sentidos. No solo hablando ya netamente de la diabetes, sino voy a saltarme un poquito para agarrar otros órganos. El fumar genera complicaciones tanto en el corazón, genera complicaciones en el pulmón, en el cerebro, riñón, en casi todos los órganos del cuerpo genera complicaciones. Si uno de cada, cada uno se conoce, sabe que fuma más o menos seguido, lo ideal sería que vaya dejándolo porque produce muchas complicaciones a lo largo de la vida. ¿Ok? Entonces, claro, no es como el que les recomiendo, ¿no? Que pueden tomar una gaseosa en el mes, no. Acá el alcohol, el tabaco, mejor dicho, sería que lo dejen de raíz y ya para que por sí ya tengan una mejor calidad de vida, porque como me había mencionado, el tabaco es muy perjudicial para el ser humano. ¿Ok? El alcohol también, pero el tabaco es mucho más. Entonces, en conclusión de esta PPT, quiero que se lleven que los factores de riesgo no modificables nos ayudan a saber más que nada a quiénes deben cuidarse más y los modificables nos muestran cómo podemos hacer nosotros hoy para prevenir la enfermedad. ¿Ok? Eso creo que se lleven en casa para que lo tengan bien mapeado. Y ahora vamos a ver los signos de alarma de la diabetes. ¿Ya? Ahora, muchas personas viven con diabetes sin saberlo, porque bueno, al inicio de la enfermedad lo más probable es que no te dé muchos síntomas. O los síntomas se confunden con otros como cansancio, como estrés o bueno, por la rutina diaria, dichamente, pues, ¿no? Por eso debemos conocer dichos signos y bueno, ayudarnos a detectar también la enfermedad propia y las futuras complicaciones que podrían desencadenarse por la enfermedad. Ahora, la diabetes en medicina se conoce como la enfermedad de las 4P y ahorita voy a desarrollar las 4P. Primero tenemos la sed excesiva. La persona toma mucha agua porque tiene sed. Inclusive, si es que de por sí ya toma mucha agua, cuando tienes una enfermedad como la diabetes, de por sí te da mucha sed. ¿Y por qué? Porque, bueno, el cuerpo intenta eliminar el azúcar de tu sangre que está en exceso a través de la orina y vas a empezar a orinar bastante. Como tú vas a empezar a orinar bastante, te vas a deshidratar. Y como te vas a deshidratar, te va a dar mucha sed. A esto se le conoce como polidipsia. Ahí va la primera P. Polidipsia de mucha sed excesiva. Y ahí justo también ya había mencionado la segunda P, que es la poliuria. La poliuria es el aumento de la frecuencia de la orina.
Porque, bueno, vas a ir al baño muchas veces ya que el cuerpo intenta botar, por así decirlo, el azúcar excesiva de la sangre a través de la orina. ¿Ya? Entonces ahí van dos P's. Poliuria y polidipsia. Después tenemos el aumento del apetito y del hambre. Esta es la tercera P, que se le conoce como polifagia. ¿Y por qué nos da mucha hambre cuando tenemos la diabetes? Porque inclusive si una persona come bien, ya habíamos mencionado anteriormente de que no tenemos energía en el cuerpo, debido a que la glucosa, que es la energía propiamente dicha, no ingresa a las células. Entonces, como no tenemos energía, el cuerpo busca de una u otra manera tener energía. Y obviamente le va a mandar señales a tu cerebro diciendo de que no, sabes qué, dame alimento porque no me está llegando energía, así que necesito comer más. Y te va a dar más hambre. Entonces, tú vas a tener la necesidad de comer más para tener más reserva de energía. Y es algo contraproducente si te pones a pensar, porque si tú comes más, vas a tener más glucosa en el cuerpo y esa glucosa no va a poder entrar y se va a acumular más la glucosa. Entonces es algo paradójico si te pones a pensar de ese lado. Y ahí tenemos la tercera P, que es la polifagia. Entonces vamos polidipsia, poliuria y polifagia. Y la última P es la pérdida de peso inexplicable. Ya había mencionado el por qué la pérdida de peso. Y es debido a que, bueno, como no nos llega energía a las células, el cuerpo necesita energía y, bueno, empieza a consumir la grasa del cuerpo y, bueno, ya explicamos un poco lo que es el proceso de cetosis. Pero, bueno, a esto se debe lo que es la pérdida de peso. Y ahí están las cuatro P's, que son diagnósticas propiamente de la diabetes. ¿Ya? Si usted tiene alguna de estas cuatro, sería bueno que se empiece a hacer un chequeo. Ahora, hay otros síntomas, como por ejemplo cansancio, ya que como no tenemos energía, nuestro cuerpo se siente cansado y porque no sabemos utilizar bien el azúcar de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos mucha menos energía. Y también tenemos lo que es la visión borrosa, ya que el exceso de azúcar puede afectar la vista y puede causar visión borrosa o especialmente al final del día. Ahora, hay unos signos de alarma también que me gustaría que ustedes tengan en cuenta porque son muy importantes, porque ya son complicaciones ya microvasculares que podrían originar a larga data la enfermedad. Por ejemplo, tenemos la cicatrización de heridas. Entonces, esto es algo bien interesante, porque, por ejemplo, el exceso de azúcar en la sangre hace que, por ejemplo, haya daño nervioso. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes una herida, esta es una herida en el pie, por ejemplo, el nervio de por sí que, bueno, irradia todo lo que es la pierna, pierde sensibilidad, por lo tanto no te duele la herida. Esa herida tiene un proceso de cicatrización que también está afectado porque también hay daño en los vasos sanguíneos en la diabetes. Entonces, esa herida, lo que va a pasar es que nunca te la vas a curar, no te vas a enterar que tienes esa herida y poquito a poco esa herida se va a ulcerar y por último se va a necrosar. Y eso se le conoce como el famoso pie diabético. Y es por esto, porque hay una neuropatía y un daño en los vasos sanguíneos que afecta tanto la cicatrización y también la sensibilidad propia. Por eso no te duele y no te das cuenta que también que tienes el pie diabético hasta que lo ves casi en hueso. Entonces, es algo interesante también sobre respecto a lo que es la diabetes como complicación microvascular. También tenemos infecciones recurrentes, como cuáles, infecciones de orina. ¿Por qué? Porque como había mencionado antes, tú botas azúcar a través de la orina al momento de tener la poliuria. Entonces, como tú botas la orina, bueno, botas el azúcar a través de la orina, el azúcar es alimento para las bacterias, para hongos y para otras cosas. Entonces, cuando tú tengas mucha carga de azúcar en la orina, lo que tú vas a originar es que se predisponga a que tengas infecciones bacterianas o infecciones urinarias. También hay otros tipos de infecciones en la piel o también por hongos. Entonces, esos son esos tipos de infecciones que te podría dar. Y también tenemos cambios en la piel, sobre todo. Hay un signo bien importante que se llama acatosis nigricans, que es un signo en el cual se genera por la resistencia a la insulina. Se pueden ver manchas de color negras, por así decirlo, oscuras alrededor de tu cuello, bajo las axilas, entre otros lados, que generan, o mejor dicho, se podrían interpretar como lo que sería una resistencia a la insulina propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo uno de estos signos de alarma o síntomas, no significa que yo tenga la diabetes. Sin embargo, ya nos prende un foquito para, ¿sabes qué? Me voy a hacer mi control para verificar cómo está mi nivel de glucosa en la sangre y ya si es que está muy alto, llevar un tratamiento propio y ya más manejado, pues, ¿no? Y ya, eso es con respecto a los signos de alarma. Y ya para culminar mi parte, vamos a hablar un poco del diagnóstico y tratamiento. Este es un tema mucho más médico, sin embargo voy a tratar de tocarlo un poco más profundo, no tan profundo, mejor dicho, para que sea mucho más entendible. Y vamos a hablar sobre los niveles de glucosa en,
en la sangre según la persona que está, pues, ¿no? Entonces, ya, yo ya identifiqué qué signos y síntomas tengo, ya identifiqué qué factores de riesgo tengo, entonces yo sospecho que podría tener la glucosa elevada en la sangre. Entonces voy al médico, me hago mi control de glucosa y vamos a ver primero tres escenarios. Una persona sin diabetes, una persona con prediabetes, una persona con diabetes propiamente dicha. ¿Ok? Si yo no tengo diabetes y soy una persona sana, mi nivel de glucosa en ayunas, o sea, significa sin nada de alimentos, tiene que ser de 70 a 100 miligramos por decilitro. ¿Ok? Ahí se tiene que quedar. Ahora, postprandial, ¿qué significa? Que es 2 horas después de comer. Si yo me tomo la glucosa 2 horas de tomar mi desayuno o mi almuerzo, si yo soy una persona sana sin diabetes, debería estar menos de 140 miligramos por decilitro. ¿Ok? Esos valores son muy importantes que ustedes se acuerden de los valores. Ahora, a una persona con prediabetes que ya tiene bastantes factores de riesgo, a lo mejor antecedentes familiares, en ayunas, esta glucosa puede llegar de 100 a 125 miligramos por decilitro. ¿Ok? Ya está un poco más alto si se pueden identificar. Y postprandial, que es 2 horas después de comer, puede llegar de 140 hasta 199 de valor. ¿Ya? Y ahora, para diagnosticar diabetes propiamente dicha, en ayunas ya sería un valor mayor a 126 miligramos por decilitro. Si ya tienes mayor de este valor, no significa todavía que tengas diabetes porque se necesitan complementar con una segunda prueba, pero sin embargo ya indica que lo más probable es que tú tengas la enfermedad. ¿Ok? Y 2 horas después de comer es cuando es mayor de 200 miligramos por decilitro. Ahora, hay diferentes criterios que ya de por sí pueden indicar que tienes diabetes. Por ejemplo, está la famosa hemoglobina glicosilada, que es un control de los últimos 3 meses de cuánto es tu nivel de azúcar, por así decirlo. Entonces, ahí no hay pierde, porque hay algunos pacientes que quieren cuidarse el último mes, llegan con su nivel de azúcar relativamente normal, pero si le sacas su hemoglobina glicosilada está elevado, porque este se saca como un promedio de los últimos 3 meses. Entonces, es un poquito más fiable y para detectar diabetes con esta prueba se debería hacer como un 6.5% mayor para ya diagnosticar la enfermedad. Y ya. Entonces, esos son los valores que me gustaría que ustedes recuerden para que, bueno, si en algún momento se sacan su prueba y les dan el valor, ya sepan en qué nivel ustedes se encuentran y qué acciones deberían ustedes tomar. Y por último, vamos a hablar sobre el tratamiento. Espera, quiero ver esto cómo se puede. Ahí está. Como el tratamiento propiamente dicho. No voy a hablar de todas las formas del tratamiento que hay de diabetes porque ahora es una enfermedad tan estudiada que han sacado un sinfín de tratamientos. Lo que yo quiero que ustedes se lleven para sus casas es de que todo paciente tiene un tratamiento personalizado. ¿Ok? No es que a todos les voy a dar metformina cada 12 horas. No, no, ya no es así. Porque ahora hay un sinfín de antidiabéticos orales, hay un sinfín de insulinas que, bueno, va a ser necesario para la persona que lo necesita. Porque como no es lo mismo tener una persona, por ejemplo, con enfermedad cardíaca y diabetes, no es lo mismo tener una enfermedad renal y diabetes, no es lo mismo también tampoco tener una persona que es intolerante a la metformina, porque la metformina produce lo que son náuseas, vómitos. Entonces, no es lo mismo tener esos síntomas y tampoco no es lo mismo tener otras comorbilidades que podrían acompañar la enfermedad. Hoy en día se prefiere otro tipo de antidiabéticos orales, como lo es la sitagliptina, la empaglifosina, que actúan de diferentes maneras, ¿ya? Entonces, lo que yo creo que se lleven es de que el tratamiento propiamente dicho de la diabetes es personalizado y si en algún momento ustedes tienen una azúcar elevada en sangre debido a su control, acudan a un endocrinólogo para que les dé un tratamiento según su criterio y según lo que ustedes necesitan, ¿ya? Y no se automediquen con metformina porque es lo peor que podrían hacer. Y la insulina también tiene parámetros en los cuales hay diferentes tipos de insulina y bueno, se recomienda usarla en también diferentes casos. No es que ya tengo 128 de glucosa, me voy a poner insulina, no, es según lo meritorio, ¿ok? Entonces solo quiero que se lleven eso para sus casas y bueno, eso es todo por mi parte. Entonces, le voy a dar el pase a la doctora Valeria para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición. Estuvo todo muy claro. Y ahora ya para continuar y terminar la capacitación del día de hoy,
vamos a terminar con los estilos de vida saludable, que es algo previo que deberíamos estar todos haciendo, incluyendo en nuestro día a día, para evitar también la progresión de enfermedades como lo que vendría a ser también la diabetes. ¿No? Un favor. El siguiente. Ya. Entonces, ¿cómo definimos el estilo de vida saludable o qué entendemos? Ujú, ¿qué entendemos por el estilo de vida saludable? Estos hacen referencia a un conjunto de comportamientos o inclusive actitudes que van a incidir positivamente en nuestro bienestar, tanto físico, mental como social. No significa esto que debamos vivir de dietas, ¿no? O hacer ejercicio todo el día. Lo que realmente significa es cuidar de nosotros mismos, con pequeños hábitos que en el día, ¿no? En el día a día nos hagan sentir mejor. Y obviamente se basa en lo que es la alimentación equilibrada, la actividad física, un descanso adecuado y también lo que es el equilibrio emocional. Entonces, para empezar, vamos a ver lo que es el tema de la alimentación saludable. Para cuidar nuestra alimentación, deberíamos considerar que nuestra dieta cumpla con ser completa. ¿Ya? Ahora, por completa me refiero que tiene que incluir en cada comida por lo menos un alimento de cada grupo que de ahí ya vamos a ver. Equilibrada porque tiene que guardar las proporciones adecuadas entre sí. Suficiente porque debe de cubrir las necesidades nutricionales, calóricas, a fin de lo que es garantizar una buena nutrición en adultos y bueno, en el caso de los más pequeños, asegurar un correcto crecimiento y desarrollo. Con eso nos referimos a suficiente. Con adecuada, más que nada nos referimos a los gustos, necesidades, recursos económicos y también de la cultura que uno, de la persona que la consume, sin sacrificar el aporte necesario de lo que son los nutrientes y lo que es la energía. Y aparte inocua, ¿por qué? Porque tiene que estar exenta de lo que son microorganismos, toxinas o sustancias nocivas que su consumo implique riesgos para la salud. Entonces, lo que acá quiero que se quede con ustedes es el tema del plato saludable, ¿ya? Con el plato saludable, lo que nosotros queremos es que comer de manera saludable no sea algo complicado y tampoco aburrido, ¿no? Entonces, el modelo que estamos viendo en la pantalla es lo que se denomina plato saludable. Como ven, la mitad del plato ya corresponde a lo que son verduras y frutas, por ejemplo, en el caso del desayuno, ¿no? Estas se caracterizan mucho por tener distintos colores. Entonces, mientras más colores tenga la mitad del plato que esté llena de verduras o de frutas, va a ser mejor porque más aporte en nutrientes nos van a proporcionar. De ahí, en la otra mitad vemos un cuarto, ya que está compuesto por las proteínas, como pueden ser el pollo, el pescado, o por ejemplo, para los vegetarianos o los más estrictos, los veganos, no sé, menestras, ¿no? Y el último cuarto que vemos debajo de la proteína lo componen los carbohidratos. ¿No? Estos pueden ser lo que son los cereales integrales, el arroz integral, la quinoa, la avena. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, esta es, digamos, la distribución que deberíamos incluir. Generalmente, a veces nosotros pecamos y en vez de poner más verduras, ponemos, por ejemplo, más papa o hacemos una mezcla de más arroz y también mezclamos la papa, ¿no? Entonces, ahí también hay un pequeño desbalance en el tema del plato. Ahora, no se trata de que nosotros eliminemos alimentos, ¿no? Sino de encontrar un balance y también ajustarnos a las porciones adecuadas. Entonces, si aplicamos esto, podemos inclusive cuidar nuestra salud sin necesidad también de que no disfrutemos lo que es la comida. ¿No? Ahora, como ven también en el plato, n- no se incluye lo que son, por ejemplo, las frituras o inclusive hay que evitarlo en lo más mínimo. Este, con esto no digo que que no comamos, no sé, por ejemplo, unas papas fritas o o una hamburguesa, pero intentar el consumo que sea lo mínimo requerido posible, ¿no? Que no sea parte del día a día. Ya. Ahora, con respecto a la actividad física, esta se tiene que adaptar a cada etapa de la vida. ¿No? Para los adultos, de acuerdo con la OMS, lo ideal sería que sean al menos 150 minutos
semanales de ejercicios moderados. Y con ejercicios moderados nos referimos a, puede ser el nadar, el andar en bicicleta, el caminar, no a paso lento, ligero, sino caminar un poco más rápido, o 75 minutos de actividad intensa. Y en estas incluiría lo que es el correr, el trotar o inclusive el baile. Ahora, para los adultos mayores se mantiene el mismo tiempo mínimo objetivo, los 150 minutos de actividad moderada o los 75 de actividad intensa. Pero ¿qué cambia? Que se priorizan actividades de bajo impacto, como podrían ser las caminatas, los estiramientos, otros ejercicios, como por ejemplo como el yoga, el tai chi, e que también nos ayudan con lo que son los ejercicios de equilibrio, ¿ya? Entonces, eso es lo que diferencia también ahí. ¿Y por qué es importante el tema de incluir estos ejercicios de equilibrio? Por el tema de las caídas. Con esto también logramos una prevención de las caídas. Entonces, acá lo principal también es que lo importante no sea la intensidad, sino la constancia, ¿no? El moverse un poco todos los días, inclusive el mínimo, el tiempo mínimo, va a valer mucho más que simplemente hacer ejercicio una vez en cuando de intensidad, por ejemplo, alta. Ya. Ahora, acá nosotros también incluimos el tema del bienestar emocional, ¿no? Entonces, parte del estilo de vida saludable también incluye el tema de dormir bien, por lo menos en adultos mínimo unas 7 horas y obviamente de corrido sin despertares a lo largo del sueño, el tema del manejo del estrés, el tema también de mantener relaciones sanas, ya sea con nuestra familia, con nuestro círculo de amigos o inclusive también con la pareja. Y evitar el consumo excesivo, inclusive si se puede evitar el consumo total de lo que es el tema de tabaco, alcohol y otros productos nocivos. Ujú. Entonces, ¿qué beneficios implican el hecho de implementar estos estilos de vida saludable? En primer lugar, tenemos los beneficios físicos. Entonces, llevar un estilo de vida saludable no solamente se va a notar por fuera, sino también se siente por dentro. Inclusive en los exámenes que les vayan a hacer, no sé, en su examen médico ocupacional o en su examen de chequeo anual, también se va a notar el cambio. Cuando nosotros comemos mejor o comemos adecuadamente, dormimos lo suficiente y nos mantenemos también activos, el cuerpo, por así decirlo, funciona mejor. Tenemos más energía para lo que es el trabajo, para movernos, para disfrutar el día, mantenemos un peso adecuado, este, inclusive el tema de hacer el ejercicio con regularidad nos va a ayudar a prevenir enfermedades, como ya también había mencionado el doctor en su presentación anterior, el tema de la diabetes, la hipertensión o inclusive otro tipo de problemas cardíacos. De ahí también fortalecen el tema de nuestras defensas. Entonces, ¿y esto cómo se va a traducir? En que nos vamos a enfermar menos. Ujú. Entonces, de ahí con el tema de mental y emocional, vamos a ver que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestro cerebro lo que va a hacer es liberar sustancias que nos van a mantener más felices y relajados. ¿No? El comer bien y dormir lo suficiente también lo que va a hacer eventualmente es mejorar nuestra concentración, nuestra memoria y la forma en cómo afrontamos situaciones en nuestro día a día. Aparte de ello, al cuidar de nosotros mismos, también vamos a contribuir en sentirnos más seguros, con mucha mayor autoestima y con una actitud más positiva. Entonces, en pocas palabras, el estilo de vida saludable nos va a ayudar a sentirnos tanto por dentro que por fuera. Nos va a hacer sentirnos bien tanto por dentro como por fuera. Y bueno, de ahí otros beneficios aparte que tenemos de incluir el tema de los estilos de vida saludable es que mejora nuestras relaciones con los demás. Cuando nos sentimos bien física y mentalmente, estamos más dispuestos, por ejemplo, a compartir, a participar, a disfrutar del tiempo con los amigos, con la familia. Entonces, también actividades simples como el hecho de salir, por ejemplo, a caminar, cocinar en casa, no sé, una merienda saludable o practicar un deporte grupal. Lo que también favorece es el tema de los lazos, ¿no? Amicales, emocionales y también a fortalecer o inclusive en caso no haya, a crear una red de apoyo.
Y muy aparte de eso, el tema también de que nosotros, cuando nosotros adoptamos estos hábitos saludables, también nos convertimos en un ejemplo para quienes nos rodean. Por ejemplo, en el caso de si tienen hijos, sobrinos, o en el caso de que también hubieran nietos, entonces también se vuelve uno un papel así fundamental para que se incluya en los más chicos de la casa, ¿no? Este tipo de estilos. Ujú. Y ya para terminar, algo que también quiero que se lleven con la capacitación es que no se trata de perfección, no se trata de ser estrictos, de quitar las comidas que más les guste, de, no sé, inscribirse al gimnasio y volverse fisicoculturistas. No, se trata de constancia, de poner de cada uno un poco de voluntad, de disciplina y para poder ver cambios ya más que nada a largo plazo. ¿M? Como ven en la misma diapositiva, los cambios pequeños y sostenibles van a valer más que los esfuerzos extremos. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a dar también un pequeño plazo para lo que son preguntas, dudas, es que las puedan escribir en el chat. Ah, y por favor, no se olviden de registrarse eh, la participación, en el forms que estamos dejando en el chat. Gracias. A ver, mm, ya, diabetes emotiva como tal. Es un tema que todavía está en discusión, pero sí se ha visto que en temas de, por ejemplo, cuando hay picos, o sea, ya una persona que tiene diabetes y entonces por algún tipo de estrés emocional, cuando la presión se le sube, también tiende a, a ver estos picos con la glucosa. O sea, sí que le den el nombre tal como emotiva, no. Todavía no, de lo que son las clasificaciones, que hacen las asociaciones de diabetes, no tienen ese término. De ahí, ¿cuál es la recomendación para las mayores de 50 años en materia de deporte? Ya, justo lo que comentaba en la capacitación, consideran adulto desde los 18, bueno, no mencioné, pero adulto como tal, 18 hasta 64 años. En ellos, la recomendación es lo que les mencionaba, hacer mínimo 150 minutos semanales, ¿ya? De lo que es deporte de moderada intensidad o 75 minutos semanales mínimo de un deporte ya más intenso, ¿ya? Entonces, ahí no hay ninguna variación. Como digo, yo estoy hablando de valores mínimos que se deberían hacer. Ya si uno quiere hacer más deporte o inclusive ya practica con mayor frecuencia, no hay ningún problema. Donde
habría ya un poquito la diferencia es con los mayores de 64 años, que si bien el tiempo sigue siendo el mismo, ahí ya se hace más hincapié en el tema de realizar actividades que fortalezcan más lo que es el equilibrio, evitar la pérdida de lo que es masa muscular por el tema de la prevención de caídas. Ujú. Ya. Paso la mayor parte de mi trabajo, del día sentada por mi trabajo. Mm, no, o sea, podría contribuir si es que fuera de tu trabajo no haces ninguna actividad física, porque ahí ya sería una vida sedentaria. Entonces, muy aparte de que el trabajo, o sea, hay un cierto riesgo, ¿no? Favorece, por así decirlo. Nosotros lo complementamos o apoyamos ese riesgo si nosotros fuera del trabajo no realizamos actividad física. Ujú, ujú. ¿Así todos? Hola, ¿qué tal? Justo, no sé si se me escucha. Creo que sí. Sí, sí se me escucha, ¿verdad, Sí se chicos? escucha. Ah, ya. Había leído una pregunta sobre la prediabetes, y justo si es que el tratamiento era de por vida en una embarazada. Bueno, no, un estado prediabético de por sí es que tengas un nivel un poco elevado de azúcar, como ya había mencionado según los valores. Y si tú estás embarazada y has tenido diabetes gestacional durante el embarazo, predominantemente es de que a lo mejor en un futuro puedas desarrollar la enfermedad. No significa que la desarrolles, pero que podrías desarrollarla. Por eso se da tratamiento, más que nada, para regularizar tus niveles de azúcar después del embarazo. Y una vez que ya se regularizan, ya no es necesario que tomes la metformina o el tratamiento antidiabético oral que te hayan recetado, ¿no? No es que vas a tomarlo de por vida si es que he tenido diabetes pregestacional, o sea, o diabetes gestacional, por así decirlo. No. Va a depender netamente de tu nivel de azúcar en ese momento, porque a lo mejor tú no tienes diabetes, pero por el simple hecho de que has tenido tu diabetes gestacional, puedes desarrollar la propia enfermedad. Más que nada. Estaba viendo una pregunta en la que mencionan si comer carne para un adulto mayor es saludable. La respuesta es sí. La carne es un buen alimento que nos proporciona proteínas, vitaminas que son necesarias para la dieta del adulto mayor. Ahora, muy diferente, por ejemplo, sería el caso del adulto mayor con insuficiencia renal. Ahí sí tendríamos que disminuir la proporción que le vamos a dar de carne en su dieta. Y obviamente para la población general también el tema de la carne tiene que ser variada. Por ejemplo, no todos los días comer carne de res o similares. Tiene que ser una carne magra sin la grasita, ¿ya? Por ejemplo, de pollito, la misma carne de res, chanchito, etcétera. Y lo que sí, dejar de lado, por ejemplo, lo que son los embutidos, que esa carne, si es bien grasosa y bueno, tiene otros implementos que también son malos. Bueno, buenas tardes, buenos días. Justo estoy leyendo una pregunta que dice, hola, si en la familia hay tres tíos con diabetes, ¿hay más probabilidad que te pueda dar? De hecho, o sea, como había mencionado, los antecedentes familiares son un riesgo de que presentes la enfermedad. Sin embargo, si tú tienes un estilo de vida adecuado, tienes un buen manejo alimenticio, haces ejercicio, entre otros, bueno, previenes lo que son los factores modificables, este obviamente es menos la probabilidad que te pueda dar la enfermedad. No es que la vas a tener, simplemente es si que tú cuidas tus estilos de vida, la probabilidad baja bastante. Que tengas la probabilidad de por sí por tus antecedentes familiares, sí la tienes. Sin embargo, si es que tú te cuidas, esa probabilidad baja mucho más. Y ahí había otra pregunta en la que mencionan si la alimentación complementaria ayuda en caso de los adultos. Generalmente sí, debería la propia alimentación suplir los alimentos, las vitaminas, los minerales
¿no? O sea, en su propia dieta. Pero ahora, si tiene, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los vegetarianos o los veganos que no consumen carne, entonces ahí sí a ellos les ayuda lo que es el tema de la suplementación con, por ejemplo, vitamina B12, ¿no? Pero sí debería la alimentación ser suficiente, este, para cubrir todos los requerimientos, ¿no? Justo es parte de los requisitos, por así decirlo, del plato saludable, que sea suficiente. Justo también estoy leyendo otra pregunta que dice, a una persona que es prediabética, ¿qué tanto daño le hace fumar 1 o 2 veces por mes? Bueno, si tú ya tienes el diagnóstico, por así decirlo, de prediabetes, es porque tu nivel de azúcar ya está algo elevado. Entonces, lo recomendable es que si ya tienes este valor, sigas un estilo de vida correcto y dejes de fumar. Había mencionado justo que el tabaco es una de las drogas que es más perjudicial, no solo por el simple hecho de la diabetes, sino por el propio daño que hacen otros órganos, como el corazón, riñones, cerebro, etcétera, pulmones también sobre todo. Entonces, si ya tienes la prediabetes, lo más recomendable es que ya no fumes ni 1 ni 2 veces por mes, que lo vayas dejando ya de raíz porque se puede predisponer que haya más daño a nivel de vasos sanguíneos y esto también produzca más alteraciones de glucosa en la sangre. Entonces, claro, se podría recomendar que no se fume. Justo también estoy leyendo otra pregunta interesante que es, ¿el consumo de la dapaglifosina puede asociarse a la metformina? Bueno, los antidiabéticos orales se pueden combinar de distintas maneras según el requerimiento de la persona, ¿ok? Se puede juntar sitagliptina con dapaglifosina, por ejemplo, o empaglifosina con metformina, o otros así, insulina con metformina, siempre y cuando la persona lo necesite. Por eso se recomienda ir al endocrinólogo para que dicho especialista le recomienda el tratamiento que usted necesite para ese momento, ¿ok? ¿Se podrían juntar? Se podrían juntar, claro, no hay ningún problema, pero siempre y cuando lo vea de acuerdo el endocrinólogo. También estoy leyendo otra pregunta que dice, buenos días doctores, una consulta, si un padre fallece de diabetes mellitus, ¿es propenso que podamos heredar la enfermedad? Bueno, tienes el antecedente familiar propiamente de primera línea, entonces tienes la probabilidad que desarrolles la enfermedad, sin embargo, para desarrollarlo necesitas también sumarle tus estilos de vida. Como había mencionado, un buen estilo de vida baja bastante la probabilidad, así tu familiar haya fallecido de la propia diabetes o una complicación de esta misma, ¿no? O acá dice, mi familiar toma fentermina más topiramato, pero no baja de peso. ¿Podría ser resistente a la insulina? Bueno, para verificar si es resistente a la insulina se podrían sacar diferentes exámenes. Primero verificar si es que tiene resistencia a la insulina, lo más probable es que tu nivel de glucosa en la sangre sea elevado. Por lo tanto, si es que se sospecha más que nada por la pérdida de peso, o mejor dicho, que no baja de peso, se podrían sacar estudios periódicos para verificar cómo está su nivel de glucosa en la sangre. Si es que está elevado, podría decirse que sí está resistente. Además, que también hay otros datos clínicos que podrían darnos sobre la resistencia a la insulina, como lo que dije, la acantosis nigricans, que es esas manchas negruzcas que están en el cuello y lo demás. Ahora, continuando con las preguntas, han puesto sobre el consumo de omega 3, si ayuda en la hipertensión y la diabetes. De hecho, sí, pero ojo, solamente porque consumamos la pastilla, no es que prevenga, pero tiene un efecto. Ayuda a lo que es con la disminución de los triglicéridos y también con el tema de la sensibilidad, o sea, mejora la sensibilidad de la insulina. Pero ojo, es parte de lo que deberíamos incluir en nuestra dieta. Ahora, ¿qué alimentos son ricos en omega 3? Los pescados, lo que son las nueces, ¿ya? La chía, por ejemplo, también es muy rica en omega 3, que sí deberíamos incluir parte de nuestra dieta. Bueno, acá también veo otra pregunta que dice, ¿a quiénes realizar la tolerancia a la glucosa? Eso
por lo general se prefiere realizarlo en embarazadas porque es más certero, ya que son tres valores diferentes que te podrían dar, dependiendo de la hora, las 2 horas y así. También se puede utilizar el test de tolerancia a la glucosa siempre como un segundo criterio diagnóstico, porque como ya he mencionado, puedes tener 120 mayor de valor de 126 de valor de glucosa. Sin embargo, necesitas un segundo examen más que nada para verificarlo. ¿Ok? Y ya. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Ya. Buenos días con todos. Con respecto a la pregunta donde mencionas si hay alguna relación entre la diabetes y la cirrosis, sí. La diabetes, hay un tipo de diabetes que se llama diabetes hepatógena, ¿no? Que es causada por la misma mala función del hígado. Entonces, una persona que tiene cirrosis sí podría generar diabetes. ¿Por qué? Porque el hígado se encarga de metabolizar lo que es la insulina y aparte entra en lo que es la regulación de la glucosa, ¿no? Que es el nivel de azúcar en sangre. Entonces, si una persona tiene esa función disminuida, a la larga va a generar diabetes. Realmente se dicen que entre el 20 y el 30% de las personas con cirrosis puede generar diabetes a largo plazo. Y una persona diabética puede generar cirrosis. Bueno, la diabetes es una enfermedad que altera pues tanto las grasas como el azúcar, como las proteínas. Entonces genera a largo plazo también un hígado graso. El hígado graso se sigue evolucionando, si uno no lo controla, termina en una una fibrosis, es decir, el hígado se vuelve cirrótico. Entonces, a la larga también puede generar cirrosis. Entonces, cualquiera de los dos lados. Un cirrótico puede generar diabetes, sí, y un diabético puede generar cirrosis, este, también, ¿no? Entonces, está por ambos lados. En el caso de la consulta que dice, si en mi examen de glucosa salió 110, ¿se puede bajar el nivel? Ahorita actualmente se está utilizando el límite de 110 para determinar un valor alterado o no. Entonces, incluso en los exámenes periódicos que nosotros hacemos en las clínicas, se considera 110 como el límite superior. Entonces, claro, sí se puede bajar el nivel igual, ¿no? Está exactamente en el límite superior, con las medidas que ya expuso la doctora, el doctor. Entonces, sí se podría bajar, ¿no? Siguiendo las recomendaciones de actividad física, de la dieta, de no fumar, por ejemplo, hacerse los controles periódicos, ¿no? Y acudir al endocrinólogo cuando uno ya pues tenga los signos de alarma que se explicó, ¿no? Pero sí, o sea, si bien está en el límite superior, eh, cualquier desregulación puede hacer que suba, igual la glucosa ya estaría en rangos pues de una alteración de la glucosa, ¿no? Entonces sí se puede volver a bajar. Eh, Tengo 42 años, después de comer tengo 125 de glucosa. Sí, o sea, obviamente después de comer, si uno toma la glucosa, por ejemplo, a la hora o a las 2 horas, va a salir elevado, pues, ¿no? Por eso justamente se recomienda que uno se tome la glucosa en ayunas. ¿Para qué? Para que los valores sean netamente reales, pues, ¿no? En cambio, si uno se toma la glucosa después de comer y sale 125, obviamente está dentro del rango normal, ¿no? Porque es has comido y el nivel de azúcar obviamente va a aumentar en sangre. En una de las preguntas mencionan que uy, la chía, la, ya dicen la chía, pero si uno tiene gastritis. De hecho, tal como semilla, podrían irritarnos un poco, pero si la dejamos remojando, lo que hace la chía es botar como un gel. Y ese gel, de hecho,
ayuda a calmar también lo que es los síntomas de la gastritis. Lo que sí sería bueno con una persona con gastritis es evitar lo que son alimentos bastante condimentados, picantes, frituras, ¿ya? También alimentos muy altos, en lo que son las grasas trans, por ejemplo, el chicharrón de prensa, lo que es el tocino, ese tipo de alimentos. En pacientes gestantes, los síntomas de diabetes son los mismos. Bueno, la gestante en sí tiene un metabolismo un poco más, bueno, obviamente tiene distinto. Los síntomas clásicos de pérdida de peso, orinar más frecuente, aumento del hambre o aumento de la sed, sí se pueden presentar, ¿no? Pero no tan marcados, pues, ¿no? Por ejemplo, una gestante que pierda peso, difícil porque igual tiene el producto de la concepción que está creciendo, ¿no? Y generalmente las gestantes tienen otro tipo de complicaciones que uno ya empieza a sospechar en ellas, pues, ¿no? Los síntomas clásicos sí se pueden presentar, pero no tan marcados, ¿no? Pueden tener también hiperpigmentación, o sea, aumento de, de coloración de la piel, sí, generalmente en las axilas o en el cuello, ¿no? O en la ingle incluso. ¿No? No son tan marcados los síntomas clásicos de una persona no gestante, pero igual lo que más nos preocupan las gestantes son las complicaciones a largo plazo, que es lo que justamente voy a comentar ahora, porque hay una pregunta que dice, doctor, buen día, ¿de qué manera la diabetes afecta a la gestante? Bueno, en la diabetes en sí, si una paciente no se controla, una gestante no se controla la diabetes que se le presenta durante el embarazo, va a tener efectos a largo plazo en la mamá y en el feto, ¿no? Bueno, en el bebé, en este caso que van a nacer. E incluso los efectos en el bebé pueden ser 10 a 15 años después de haber nacido. Por ejemplo, en el feto, en el bebé, ¿qué complicaciones puede tener? Uno, que el bebé nazca con la glucosa baja, ¿ok? Dos, que el bebé tenga más riesgo de desarrollar diabetes, que tenga más riesgo de desarrollar hipertensión, que el niño sea obeso en la infancia, que sea obeso en la adolescencia, que genere alteración de las grasas, que tenga pues incluso riesgo de algún tipo de neoplasia endocrinológica más adelante en el futuro, ¿no? Puede ser a 20, 25 años. Y en la madre puede tener alteración en el líquido amniótico, puede tener alteración en el peso del bebé, incluso el bebé puede nacer con más de 4 kilos, 4 kilos 500, que eso ya obligaría a hacer una cesárea en la mamá, que es más riesgoso pues, que un parto vaginal. Tiene riesgo de generar una condición que se llama policitemia, que es cuando hay más glóbulos rojos de lo normal, la sangre se vuelve viscosa, más formación de trombos, o sea, hay un montón de complicaciones descritas. Entonces, hay que tener en cuenta que la afectación no solamente es en la gestante, sino en el producto también, que es el bebé, ¿no? ¿Qué influye más, la diabetes, el colesterol, los triglicéridos? Todo es un conjunto, porque la diabetes no es una enfermedad solamente de la glucosa. A la larga, la diabetes influye también en el colesterol, triglicéridos e incluso en la presión. O sea, esos cuatro componentes, diabetes, colesterol, triglicéridos y presión, los cuatro vienen de la mano, porque basta que se afecte uno para que empiece a haber una cascada secuencial que empieza a afectar a los otros también. Entonces, las medidas en general son globales para cuidar tanto el corazón, la presión, el riñón, las grasas y el azúcar. Todas las medidas son estándar, ¿no? Las que ha expuesto la doctora de actividad física y de dieta cuidan las cinco cosas en general: corazón, presión, grasas, riñón y azúcar. ¿Ok? ¿Cómo cuidar para evitar el aumento de triglicéridos? Netamente son las mismas medidas. Claro que hay algunas comidas pues, ¿no? que son más enfocadas en restringir grasas, pero en general esas medidas son estándar para establecer un estilo de vida saludable y así pues prevenir la aparición de todos, ¿no? Entonces se engloba en un conjunto porque todas están relacionadas entre sí. ¿Tiene más? Listo. Entonces, bueno, ya no veo más preguntas. En este caso, he leído que están solicitando las diapositivas. Sí, la presentación está siendo grabada, el PPT. Entonces, se va a pasar el link del Zoom de la grabación. La vamos a pasar a los correos conjuntamente con las diapositivas
para que la puedan tener, la puedan usar también, la pueden revisar con más detenimiento. Y en caso del personal que no haya podido ingresar, también puedan entrar a la charla que va a ser grabada. Ok, entonces nosotros lo vamos a mandar a los correos para que puedan tener esta información también. Si no hay más preguntas, agradecer a la doctora Valeria Palomino, agradecer al doctor Diego Alonso por su participación, por la excelente ponencia, y agradecer a ustedes también por la participación, por las preguntas. Veo que cada vez hay más preguntas, siempre se comprometen más con las capacitaciones que damos, y esperamos como área que pueda seguir así, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles. Y si es que ya no hay más consultas, pueden ir retirándose del Zoom, agradeciendo nuevamente por su participación.